Hola, el día de hoy tengo el privilegio de contar con una persona especial en nuestra charla de entrevista. Una persona a quien de todo corazón le digo gracias por la invaluable ayuda que nos brinda a través de sus consejos, de sus palabras, de sus videos. Él es el doctor Pablo Gómez. Hola. Pues sí, hola, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias y con todo el gusto lo que pueda compartir y lo que pueda brindar para ayudar a toda tu comunidad, encantado. Al contrario, muchísimas gracias de todo corazón por esta oportunidad, como ya lo dije. Y bueno, sabemos, doctor, que usted es psiquiatra, pero ¿quién es en realidad Pablo Gómez? Bueno, uno puede contestar esa pregunta de diferentes formas, desde muchos ángulos, puntos de vista. Yo puedo decir que soy un médico, que estoy casado, que tengo hijos. Esa es la respuesta normal y básica que cualquiera haría. Pero también te puedo decir que en este camino en el que estoy metido, en lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viviendo, puedo decirte que me reconozco como un ser espiritual, como un pedacito de Dios, un pedacito de esa chispa divina que es lo que anima este cuerpo físico. Es el alma, el espíritu, lo que no tiene origen, lo que no nace, lo que no va a morir. Simplemente estoy ocupando este cuerpo físico, transitando y aprendiendo en esta experiencia terrenal lo que tengo que aprender como espíritu. Ese realmente considero yo que es Pablo Gómez y que dentro de la misión que creo descubrí en este plano terrenal es eso, es prestar mi servicio para que otras personas puedan estar bien, para que otras personas puedan estar tranquilas. Y de ahí también mi trabajo, no solamente como terapeuta, sino compartiendo esto que yo considero un conocimiento importante que le puede ayudar a muchas personas. Y lo hago a través pues, de las redes sociales y gracias a ti pues, por permitirme nuevamente hacer esto, que es lo que siento que para eso fue que nací. Gracias, gracias por esta explicación que nos acaba de dar y por supuesto por hacer lo que está haciendo. Y aquí pregunto, ¿qué fue lo que motivó a Pablo Gómez, al psiquiatra Pablo Gómez, a ese ser espiritual? Y posiblemente la respuesta va encerrada en esto. Dentro, cuando ya decidió ser psiquiatra, ¿qué lo inspiró, ¿no? A ser precisamente psiquiatra y guiar su camino hacia esto que nos acaba de describir ahorita. Mm, Antes de ser psiquiatra, yo tenía mucho interés, mucha inclinación por todo lo relacionado con la mente, por el comportamiento de las personas, por entender el por qué una persona obraba de una manera o de otra. No sé, nací como con eso. Pero en la adolescencia tuve mucha inclinación como a todo lo que eran técnicas de programación mental, de conocer la mente, y ahí fue donde aprendí lo de la hipnosis y bueno, después estuve metido mucho en el tema que en su momento se llamaba Nueva Era, entonces todo el tema de ángeles, esotérico, los cuarzos, las pirámides y todo eso me gustaba mucho. Cuando llego a la Facultad de Medicina, todo ese mundo pues me lo cortan, eso se castra de una porque aquí en la Escuela de Medicina ya es lo que la ciencia diga, lo que se pueda demostrar, lo del laboratorio, la evidencia científica. Termino estudiando psiquiatría por cosas de Dios. Yo tenía en mi mente ser cardiólogo, pero en el último año hice una práctica en psiquiatría de 2 meses y ahí me conecté, me di cuenta que la psiquiatría para mí era como muy fácil, como que yo la entendía muy fácil, como que Okay. tenía facilidad para la psiquiatría. Me graduó como psiquiatra y empiezo a trabajar como psiquiatra formado en una facultad de medicina con la evidencia científica, con los libros, con los medicamentos. Pero en la práctica privada me di cuenta que había, y creo que es muy pertinente para tu grupo, eh, cuadros depresivos, cuadros ansiosos que yo era consciente y que de alguna manera me sentía incómodo medicándolos porque dentro de mí sabía que no había ninguna pastilla para calmar el dolor y la ansiedad de la consulta por la cual el paciente estaba así, pero la razón por la cual el paciente estaba consultando, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Entonces yo podía pensar, pues,
puedo mandar el mejor antidepresivo del mundo, pero ¿quién se va a aliviar de un dolor de estos con una pastilla? Entonces, cuando uno estudia historia de la psiquiatría, hay un concepto muy bonito que a mí me encanta y es que la palabra psiquiatra quiere decir médico del alma. Wow. Entonces yo me di cuenta de que había dolores del alma y que Así es. esos dolores del alma no se van a quitar con un medicamento, que el medicamento puede ayudar a llevar mejor el dolor, que el medicamento puede ayudar con algunos síntomas, pero que realmente lo que hay adentro, ese dolor del espíritu, del alma, no se va a sanar pues, por un medicamento. Entonces ya sabía hipnosis, entonces empecé con la hipnosis, después estudié programación neurolingüística. Después viene todo este boom de la física cuántica, de la espiritualidad, de la amalgama entre todo. Y pues me fui metiendo y todas estas culturas ancestrales orientales, por ejemplo el budismo, la filosofía del budismo, no el budismo que la gente hace lo entiende como una religión, ¿no? Como una filosofía, como una forma de ver la vida. Y pues creé como mis propios conceptos, mis amalgamas de todas estas fuentes y pues empecé a practicarlo en mis pacientes a nivel privado, con cierto temor al que dirán del gremio, de los colegas, de la ciencia, pero no, empezó a funcionar muy bien con los pacientes y el voz a voz y el paciente llegaba y decidí algún día, porque mi consulta privada pues es una consulta donde yo me siento a hablar con el paciente, donde yo escucho al paciente, donde yo trato de ayudarle en sus procesos de pensamiento para que se sienta bien y mejor. Y a veces no me alcanzaba el tiempo en la consulta para todo lo que tenía que dejarle de tareas al paciente. Y surge dentro de mí la idea de hacer un canal de videos para mis pacientes, para que mis pacientes, después de la consulta, yo les decía, quiero que practique esta meditación o quiero que escuche esto para que haga este ejercicio. Y el canal de YouTube surge como un apoyo a mis pacientes en la consulta privada, pero jamás pensé pues, que el canal se fuera a expandir como se fue expandiendo en un periodo pues, absurdo de tiempo. En 2 años ya había más de 500.000 de seguidores. Y eso pues hizo que pues, se volviera ya público lo que yo hacía, tanto en Colombia como en muchos lugares del mundo, con un reconocimiento pues importante en ese sentido. Y lo último, pues que lo he comentado ya en 3 charlas últimas, en 3 en vivos que he hecho recientemente, es que hace poco llego de la ciudad de Cartagena, del Congreso Mundial de Psiquiatría acá en Colombia, y fui al Congreso con cierto recelo, con cierto temor, porque era la primera vez que me iba a exponer con mis colegas después de haberme metido en este tema pues, de la espiritualidad y de cómo combinar la espiritualidad y la psiquiatría. Y para mi sorpresa me encontré pues con una cantidad de colegas, de amigos, de profesores, de gente del área administrativa de la institución que me reconocían, que yo ni siquiera sabía quiénes eran y que me reconocían y me dijo, usted es Pablo Gómez, yo soy seguidora, yo veo su canal, yo veo sus charlas, muchas gracias. Y los mismos colegas, Pablo, qué rico lo que estás haciendo. Y eso obviamente pues me dio mucha confianza para seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero algo, Rocío, que creo que fue fundamental fue que en este congreso empiezo a ver en el pensum del congreso las charlas que estaban programadas, temas como por ejemplo espiritualidad, compasión y benevolencia como psicoterapia, ¿sí? La importancia del mindfulness para la ansiedad, las indicaciones de la hipnosis, o sea, todas estas terapias que yo venía con miedo realizando hace mucho tiempo porque digamos que no pertenecían a lo estrictamente académico y científico, hoy se hablan de ellas en un Congreso Mundial de Psiquiatría, con estudios, con evidencia. Entonces, pues, ¿qué iba a pensar yo que alguna vez en la vida iba a haber un neuroinvestigador en el mundo investigando los cerebros de las personas que practican la gratitud, que practican la compasión, que practican el amor benevolente, y que eso tiene un impacto en nuestro cerebro, en la anatomía del cerebro, en la química del cerebro y por ende pues, en nuestra salud física y mental? Entonces, pues muy contento con lo que estoy haciendo, ya como más tranquilo con lo que hago, porque ya veo pues que hay un respaldo también desde la ciencia. Y es muy bonito porque me doy cuenta dentro de lo que yo leo, estudio y analizo que todos estos conceptos budistas, filosóficos, orientales, religiosos, pues, que en algún momento no tenían ninguna validez científica, hoy los podemos correlacionar con vías anatómicas, con estructuras anatómicas, con vías neurológicas,
Y eso es muy bonito porque entonces, como digo yo, aquí hay para todos. A quien le gusta la espiritualidad, pues le hablamos de espiritualidad, y a quien le gusta el neurotransmisor y el área Es frontal científico. y la Ajá. corteza prefrontal y todo lo demás, pues también se le puede justificar ahí, porque estas prácticas ayudan Así es, y pueden ser equiparadas inclusive muchas veces al uso de medicamentos. así es. Entonces, pues en eso es en lo que estamos andando en este momento. Y definitivamente, ¿no? Yo me imagino que cuando fue al Congreso y vio que ya estaban ocupando también el mindfulness, meditación y todo esto, pues de alguna manera darse cuenta que iba a la vanguardia. Sí, Sin fíjate que necesidad de haber sido científicamente, sí. el último congreso internacional al que había asistido había sido previo a la pandemia, creo que fue en San Diego, en California, Ujú. y yo siempre buscaba esos temas. O sea, a mí no me interesaba ir a ver cuál era la última molécula que habían descubierto, si yo trataba de buscar. Y en ese último congreso recuerdo que había un pabelloncito pequeñito por allá en una esquinita que estaba destinado pues a este tipo de charlas, a la meditación, ¿no? Pero muy una charlita pues en un Así es. congreso internacional, muy poquiticas, pero ya había algunos tintes de esto. Ok. Y ahora pues que llego de Cartagena y veo pues que no solamente están esas charlas, sino que los mismos colegas lo recomiendan, lo practican. Me encontré con otros colegas que también pues en su medio, en su ciudad, están trabajando el mindfulness, están interesados en la hipnosis, están trabajando en todas estas prácticas espirituales. Pues veo que no soy solamente yo, ¿cierto? Que hay ya un despertar también dentro de la ciencia, por estos conceptos que en un momento pensamos que eran etéreos, que no se podían pues, medir, cuantificar, y que hoy, pues gracias a la tecnología, pues podemos ver la relevancia que tienen en la salud física y mental. Así es, ¿no? Y sobre todo que nos confirman de alguna manera lo que sabemos, sobre todo que aunque sea doctor, sea científico, tengamos cualquier otra profesión, eh, aunque no sea espiritual, o nuestra parte espiritual que sabe y siempre hemos sabido que somos uno, que todo se relaciona, ¿no? Entonces no podemos, por ejemplo, separar la parte espiritual, emocional del ser humano que somos, porque somos un complemento de todo. Y que yo me imagino que se sintió muy bien. Y sobre todo darse cuenta que lo que ya había empezado a hacer finalmente estaba reconociéndose, no cabe duda. Pero bueno, como usted dijo también en una ocasión que yo lo escuché hablar, la vida va a haber momentos o situaciones que nos presenta donde nos da alegría, nos da felicidad, nos da sonrisas, pero inevitablemente, queramos o no, también nos va a presentar momentos de dolor, de tristeza, de confusión, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer los seres humanos? ¿Qué podemos hacer las personas? ¿Qué podemos hacer según Pablo Gómez, este excelente doctor, este excelente guía en situaciones como esas? Eh, Uno puede hacer muchas cosas Uh y el cerebro normalmente busca la vía fácil, -huh. y la vía fácil es la no aceptación, la resistencia. Uh -huh. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto? Uh ¿Qué -huh. hice yo? Y peleo con Dios, Uh -huh. ¿sí? Dios no debe existir. ¿Cómo es capaz Dios de mandarme semejante dolor? ¿Cierto? Entonces eso desde la espiritualidad lo entendemos como la resistencia de ese personaje psicológico que tenemos todos, que es el ego, Uh -huh. esa identidad que tenemos para mostrarnos al mundo. Eh, Cuando yo enfrento una situación dolorosa, triste, traumática en la vida, el ego se va a resistir, y una de las estrategias que tiene el ego es victimizarse. Y entonces empiezo a hacer ese tipo de preguntas. Preguntas que nadie te va a responder. A esas preguntas nadie tiene respuestas para eso. Y me puedo torturar toda la vida. ¿Por qué? Porque a mí, porque a mí, y no aceptar, y esto no puede estar pasando, y todo lo demás. Y esa sería la vía, pues que el que de pronto todavía no está entrenado, el que todavía no está transitando como por esta parte espiritual, Uh -huh. pues es ahí donde va a caer, ¿listo? Y eso va a generar pues conductas que posiblemente terminen eh, derivando al paciente a una consulta psicológica o psiquiátrica, o inclusive muchas veces a hospitalizaciones o a tomar medicamentos. Y no solamente por la parte mental, sino también por la parte física, porque esos dolores emocionales que no se trabajan, pues van a tarde o temprano salir en alguna manifestación de tu organismo.
Entonces, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Listo? Viktor Frankl es un judío que sobrevive a 3 campos de concentración. Él era médico, psiquiatra, psicólogo, neurólogo, y él pues narra su experiencia en el campo de concentración y cómo a través de su pensamiento, de mantener la atención en lo que él quería, logró sobrevivir a pesar pues de todas las cosas que le tocó vivir allá en estos campos de concentración. Y sale y forma la terapia de la logoterapia, que pues, es una psicoterapia muy bonita, que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Como estilo de vida también toma muchas cosas del budismo, de los estoicos. Y en resumen, el resumen, si pudiéramos resumir la psicoterapia o el concepto de la psicoterapia, de la logoterapia, es que no son las circunstancias las que determinan al hombre, sino la actitud que tengamos ante las circunstancias. O sea, sí, la circunstancia está ahí, pero ya está ahí. Y entonces en esta parte de cómo procesarlo es, pues la circunstancia está ahí, no me gusta, pero lo primero que tengo que hacer es reconocerla, está ahí, quiéralo o no, aquí está. O sea, y en el caso de los duelos, por ejemplo, no me gusta, no lo quiero, pero ya hay la pérdida de un ser querido, ya eso está ahí. Puedo resistirme, puedo negarlo, puedo pelear con Dios, lo que quiera, pero eso va a alargar el dolor y el sufrimiento. Eso lo hace el ego. El ego se queda en el dolor del pasado o en el miedo del futuro. Entonces hay personas, y lo digo con respeto, que tienen la pérdida de un ser querido hace 10 años y que yo empiezo a preguntarle hoy, ¿cómo estás? ¿Y qué ha pasado? No, doctor, mi mamá se murió hace 10 años y se rompen, se quiebran, vuelven y sienten el mismo dolor, ¿sí? Y si te fijas, eso se puede hacer todos los días. Desde la muerte de la mamá hace 10 años yo puedo llorar todos los días, yo todos los días, y sufrir y enfermarme por eso, porque mi ego se va a ese evento y no lo he resuelto, me sigo resistiendo. No, no puede ser porque a mí, no sé qué, y yo no, y empiezo a victimizarme y esto nunca lo voy a superar y yo no voy a volver a ser la misma. Y entonces, claro, caigo en esa espiral de la victimización y me hundo más. Entonces, lo que uno debe hacer, pues, y no es que sea fácil ni que yo esté diciendo la receta y vaya haga esto, sino que es la forma como uno debe empezar a ver la vida. La vida es muy bonita, tiene momentos muy lindos, pero también tiene momentos dolorosos y esos momentos van a llegar tarde o temprano. Y es la actitud que tenga ante ellos, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es aceptar, sí, esto pasó, no me gusta, me duele, pero está ahí. Lo segundo, de esta situación, porque no quiero solamente centrarme en el tema duelo, o sea, esto puede aplicar para una pérdida económica, para una infidelidad, para una pérdida de pareja, por ejemplo. Esta situación está aquí, no me gusta, me duele, pero lo primero es reconocerla. Segundo, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esa situación? O sea, ¿qué tanto depende esa situación de mí? ¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar esa situación, para cambiarla? Tema pandemia, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Nada, cuidarnos, encerrarnos. Pero llegó el virus, no había vacuna y encerraditos todos. En el caso de una muerte de un ser querido, ¿puedo hacer algo? No, ya, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y cuando se puede hacer algo, no cruzarme de brazos, no quejarme más. ¿Qué puedo hacer? Y empezar a intervenir. Pero cuando hay cosas que no dependen de mí, que yo no las puedo cambiar, el único camino es la aceptación. Y la aceptación es resistirse, patalear, llorar, no, esa es la resistencia. La aceptación es, esto está aquí, es doloroso, es triste, pero es parte de la experiencia. La actitud que tenga ante esto es lo que va a determinar que yo pueda salir más rápidamente de esto. Entonces, en cada caso puntual habrá que hacer pues, la terapia. Entonces, habrá que hacer una terapia para el duelo, habrá que hacer una terapia para la infidelidad, habrá que hacer una terapia para el amor propio, para la autoestima, para lo que sea. Pero es la actitud que tenga, pero el primer paso es querer. Entonces, cuando digo querer, es reconocer que hay una situación y que sí, no me gusta, pero la voy a aceptar. Y cuando digo aceptar, tampoco estoy diciendo que entonces no puedo sentir dolor, no. Es que es el momento para sentir el dolor. Así Es que hay que sentir el dolor, es parte del proceso. Pero lo que no puedo hacer, y esto lo dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, lo que no puedo es quedarme en el tiempo psicológico.
O sea, no me puedo quedar todos los días recordando el dolor, recordando el dolor, recordando el dolor. Tengo que hacer el proceso para que ese dolor ya quede sanado, ¿sí? Para que yo pueda volver a pensar en ese ser querido o en esa otra persona sin rabia, sin enojo, sin miedo, sin tristeza, ¿sí? Mm, Porque ya definitivamente no puedo hacer absolutamente nada. Ya hacer ese proceso me permite en el único tiempo real, por eso Eckhart Tolle habla del tiempo psicológico y el tiempo reloj. Así es. Tiempo reloj es el aquí y el ahora, el tiempo que estamos midiendo. Teníamos una cita a las 4:30, a las 4:30 nos vimos. Pero hay un tiempo psicológico. Mi mamá se murió hace 10 años y yo me devuelvo para allá y vuelvo y vivo el mismo evento en mi cabeza y vuelvo y siento el dolor. Ese es el tiempo psicológico. También aplica para la ansiedad. Wow. Me voy al futuro. Ahorita hablaba con una señora colombiana que vive en Estados Unidos y me decía, es que estoy súper mal, doctor, porque voy a cumplir 50 y ya me va a llegar la menopausia, ya me va a llegar la menopausia, y cuando me llegue la menopausia ningún hombre me va a querer, porque es que los hombres no quieren las mujeres con menopausia, y se van a dar cuenta que soy menopáusica y que me voy a volver cansona, y venga, pero ya tiene algún síntoma de la menopausia, no, no, pero me va a llegar, pero me va a llegar, pero me va a llegar, y Ansiedad. sufre con eso, ¿cierto? Ujú. Pero todos caemos en esa trampa porque estamos inconscientes. Ahora tenía una paciente que me consultó porque, doctor, estoy muy ansiosa, estoy muy ansiosa, estoy muy ansiosa, estoy muy ansiosa. ¿Por qué? Porque me van a operar dentro de 8 días, ¿cierto? Ok. Pero venga, a usted lo han operado muchas veces, a usted de verdad le da miedo que lo operen, porque ya es una señora ya mayor que ha tenido muchas operaciones. No, doctor, es que de todas las cirugías que he tenido, o de todas las que me han hecho, esta es con la única que me daba ansiedad. ¿Y por qué? Porque me dijeron que el posoperatorio dolía mucho, ¿cierto? Entonces yo le dije, y le está doliendo ya? Me dijo, Ujú. no, pero me va a doler. Yo le Ujú. dije, ¿quién dijo que le va a doler? Ujú. O sea, ¿quién dijo? Puede que no le duela, puede que no le duela tanto, puede que haya analgésicos. Cuando le esté doliendo, miramos qué hacemos. Pero porque va a dañarse una semana de su vida sin dormir, con taquicardia, con angustia, pensando en que le va a doler, si todavía no le ha dolido. Pero eso, pues eso se dice muy fácil, pero créeme, pues que no es que yo sea invulnerable, que a mí no me toque nada, claro que sí. Lo que pasa es que a la medida en que uno practique, lleve a cabo ciertas estrategias, ciertas prácticas que ya, como te decía, tienen validez científica, uno va haciendo que su cerebro, a través de ciertas estructuras anatómicas, cambien no solamente la anatomía, sino la química del cerebro, y eso me hace de alguna manera una persona más resiliente, o sea, una persona más fuerte, menos frágil ante los avatares de la vida, ante las dificultades que la vida me va trayendo. ¿Y qué puede hacer uno para esto entonces? A mí el tema de la espiritualidad me encanta. Claro. Yo te digo, eso tiene su conexión neuroanatómica, pero, por ejemplo, cuando yo te digo, el ego te mantiene en el pasado y en el futuro, Ujú. en neuroanatomía el ego es una red neurológica que se descubrió en 1976, Bueno, que justo es que iba a la, preguntar la, sobre el ego. Hemos oído el- hablar mucho del ego, pero no tenemos una idea clara de lo que es el ego. bueno, entonces, para los que no tengan la idea qué es el ego, si nos basamos en esta teoría espiritual, entonces, Ujú. yo soy una chispita de Dios o de energía, a los que no les guste la palabra Dios, de la energía que creó todo, porque hoy Ujú. la física nos dice que tu celular es la misma energía de la que está hecha las estrellas y tú. Ujú. Entonces, todo es la misma energía. Eso Así. es cuando los libros sagrados nos dicen, y Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza. No es que sea Ujú. un señor de barba por allá, sino que es la Ujú. energía que creó todo y de la que yo estoy hecho. Entonces, en esa teoría espiritual, yo encarno en un cuerpo físico puro como espíritu, esencia, ¿sí? Y ese espíritu es lo que en espiritualidad llaman la conciencia. Ujú. Conciencia es el pedacito de Dios que es el que debe pensar y que tiene una misión en la vida, una misión terrenal y una misión espiritual. La Ujú. terrenal es vivir bien, tener tu casa, tus medios, sin hacerle daño a nadie, pero la espiritual es aprender a amar, a perdonar, a ser bondadoso, a ser compasivo, a no juzgar, a no criticar. O sea, la misión no es ser psiquiatra, la misión no es ser periodista, la misión no es ser... No, eso es parte del camino terrenal, pero cuando nacemos, hay una metáfora de todo este tema del ego y del cuerpo, que es la metáfora de Gurdjieff del carruaje. Ujú. Entonces Gurdjieff dice que hay un carruaje, imagínense todos un carruaje, que es alado por unos caballos, ¿sí? Ujú. Después hay un cochero que dirige a los caballos, atrás está el carruaje y Ujú. dentro del carruaje hay dos personajes y
¿Qué representa cada una de estas estructuras? El carruaje es mi cuerpo físico, Ujú, el caballo que tira el coche son las emociones, ujú, el cochero es la mente que dirige a los caballos, pero la mente le obedece ¿a quién? Al dueño del carruaje, que está dentro del carruaje. ujú. Ese dueño del carruaje soy yo cuando me meto en mi cuerpo físico, soy la conciencia, soy ese pedacito de Dios, soy esa chispita, y yo no voy solo en ese carruaje. Si yo voy solo, yo le digo al cochero, dígale a los caballos que vamos por acá, por el camino espiritual. Pero Ujú, resulta que en el coche va otro señor. Ese ujú. otro señor es un muy buen copiloto, es un muy buen compañero de viaje Ok, si yo manejo, pero si él toma las riendas, las cosas cambian. Ese compañero se llama el ego. El ok. ego, el ego, ¿qué es el ego? Cuando tú entras en el cuerpo físico, tú vienes con todo ese material de conciencia, Ujú, pero naces en una familia, en un entorno, en un país, en una ujú. cultura, y entonces vas aprendiendo a encajar y te das cuenta que para encajar, para ser recibido, tienes que mostrarte de cierta manera, tienes que actuar de cierta manera, tienes que ser parte del grupo, porque si no, te vas a exponer, vas a ser vulnerable, te van a criticar, te van a rechazar, te van a sacar del grupo, vas a sentir vergüenza y nadie quiere eso. Entonces yo asumo varias máscaras. Entonces yo me puedo volver muy prepotente o me puedo volver muy inseguro o muy tímido, que es finalmente la fachada que yo le muestro al mundo, mi personalidad. Entonces el ego termina siendo la falsa identidad. Ya no soy la conciencia, sino la que yo le muestro al mundo, la máscara para Ujú, protegerme, para que no me hagan daño, para que no sepan que soy vulnerable. Entonces ujú. ahí puedo generar cualquier estrategia con base en lo que voy aprendiendo en la vida, que es mi personalidad. Ujú. Y ese ego se alimenta del tiempo. El ego siempre vive en el pasado, el ego siempre vive en el futuro, nunca habita en el presente Ok. para poderse victimizar, para poder Sí. sentir dolor, Mm. esa es la estrategia del ego. El Wow. ego es lo que yo tengo, o sea, yo me muestro y yo valgo porque tengo esta casa, porque tengo este carro, porque tengo esta ropa, ¿cierto? Ese ego es lo que yo tengo, lo que yo conseguí en logros, soy el mejor médico, soy el mejor psiquiatra, soy la mejor periodista, soy la mejor en modelo, o sea, Ujú. y tercero, lo que la gente piensa de mí. Para Wow. el ego es muy importante guardar la fachada. Ayer Ujú. hablaba en otro live de vulnerabilidad, Ujú. ¿sí? ¿Qué es la vulnerabilidad? Entendemos vulnerabilidad por debilidades, no. Vulnerabilidad es ser consciente de que si me expongo, Ujú. me pueden criticar, me pueden juzgar, me pueden Wow. ridiculizar y Ujú. nadie quiere eso. Entonces mucha gente por esa vulnerabilidad se esconde. Exacto. Entonces, para sobrevivir, pues me pongo una fachada, ¿cierto? Entonces puede ser que sufrí mucho de niña, aguanté hambre, pero me tengo que mostrar fuerte. Entonces voy a estudiar como pueda, voy a hacer una carrera y voy a conseguir mucho dinero. Y entonces trato de sanar ese dolor interno con la parte de afuera y sigo sufriendo porque si yo no sano lo de adentro, pues por más plata que tenga, por más exitosa que tenga, ese vacío, que es el vacío del alma, no se va a llenar. Así Entonces, es. ese es el ego, ese es Ok. el ego. Y el camino espiritual entonces dice que uno lo que tiene que hacer, o sea, en el budismo nos dicen, usted sufre por sus pensamientos, usted sufre por los apegos, usted sufre porque vive pensando qué piensan los demás de usted. Entonces, la clave de este camino espiritual es ser consciente de ese ego y entender que yo no soy lo que yo pienso, Exacto. ¿sí? Que yo puedo, y es un ejercicio que uno puede hacer, ¿estás pensando en este momento? Sí. ¿Quién está pensando? Yo, ¿sí? ¿Y quién se dio cuenta que estabas pensando? Yo. ¿Eso qué quiere decir? Eso suena enredadito, pero ¿qué quiere decir eso? Que dentro de mí hay dos yo. Sí. El que piensa y el que se puede dar cuenta de lo que pienso. Ujú. Ujú. Entonces, los pensamientos que yo tengo todo el día, que yo creo que son míos, no son míos, son automáticos. Sí. Son esa red neurológica, trun, 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 Ujú. y yo caigo en ellos y me engancho en ellos y sufro por ellos. Ujú. Pero yo podría parar a analizar lo que estoy pensando. ¿Qué era Ok. lo que hacía Víctor Frank? Víctor Ujú. Frank decía, lo único que no me pueden quitar los nazis son mis pensamientos. Yo Así puedo es. escoger en qué pensar. O sea, yo puedo estar aquí aguantando hambre, frío, humillaciones, pero mentalmente yo estoy con mi familia, Exacto. cenando en un bosque Exacto. hermoso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que los orientales entonces llaman el despertar de la conciencia o la famosa iluminación. Y uno dice, estos tipos tan raros, tan rayados, pero lo que están haciendo es eso,
y nos dicen, usted tiene en la vida, la misión suya es despertar la conciencia. De hecho, ellos hablan de volverse un Buda. ¿Y qué quiere decir un Buda? Buda quiere decir el consciente, el Así es. despierto. Ellos nos dicen eso. Su misión en la vida es darse cuenta que usted es un Buda, o sea, despertar y dominar esos impulsos. Y en la metáfora del carruaje, yo entro en mi cuerpo, como conciencia me quedo dormido, entonces ¡pum! El ego, el mismo coge las riendas y arranca por el lado de la competencia, de la pelea, de que soy mejor, de lo que sea. Entonces, metafóricamente, lo que hay que hacer es despertar nuevamente la conciencia y decirle al ego, no, 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 gracias, usted es buen copiloto, pero venga que yo soy el que dirijo. Esa es la iluminación, ese es el despertar de la conciencia y eso pues te permite ser más fuerte ante las dificultades de la vida, eso te permite no sentirte a toda hora criticado, juzgado, eso te permite entender que soy vulnerable, pero que siendo vulnerable, pues me puedo expresar y puedo buscar lo que quiero en la vida, ¿sí? Y que si los otros pues no les gusta, no lo comparten desde que yo no les estoy haciendo daño a nadie, pues si me critican, que me critiquen, pero no pasa nada, No yo pasa estoy nada. buscando, ¿cierto? Porque yo no vivo ya pendiente desde el ego del que dirán, de que me critiquen o me critiquen. Entonces, pues, por ejemplo, te cuento eso, cuando fui a Cartagena, yo dije, pues ya qué carajo, ya todo el mundo sabe, ya voy a ir a ver qué cara me hacen. Iba vulnerable y si de pronto me hubiera ido mal, si de pronto la respuesta hubiera sido otra, pues a lo mejor me hubiera sentido aburrido y triste, pero bueno, yo cómo me siento con lo que estoy haciendo, qué sienten mis pacientes, Exacto. qué comentarios hay en el canal, que cuando la gente escribe me salvó la vida, me ayudó mucho, me no sé qué, Ajá. pues finalmente hay que entender que no le puedes dar gusto a todo el mundo. Claro, sobre todo, a ver, aún estando en este camino espiritual, aún despertando la conciencia, sabiendo que tenemos un ego, es inevitable caer y perder el control y dejárselo al ego en algún momento, ¿no? Lo importante es darnos cuenta y entonces sí, tomar las riendas de manera consciente. Pero Ahora, un ego bien administrado te sirve para salir adelante, porque te ayuda a esforzarte más, a ser mejor en lo que haces, a no ser mediocre. Pero ya cuando el ego toma el control y es que tengo que ser el mejor por encima de todo el mundo, o tengo que tener el carro más grande, o la casa más grande, o la esposa más modelo del mundo, ahí es donde empezamos a sufrir, porque nunca, siempre va a haber algo mejor, nunca lo vas a alcanzar. sí, yo sé. Yo sé, entonces, a ver, inevitablemente el ego va a ser siempre nuestro compañero de viaje. Siempre, 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 siempre. Pero debe ser eso, un buen copiloto, no el piloto de la vida. Cuando dejamos que el piloto sea el ego, sufrimos, nos resistimos, nos vamos para atrás a recordar el pasado doloroso, nos vamos para adelante a sentir el dolor. Entonces, así como hay una red neurológica que te decía que se descubrió en 1976, cuando le decían a los pacientes, no piensen en nada, y las imágenes mostraban que el cerebro seguía prendido, prendido para arriba y para abajo, se dieron cuenta pues, que es imposible parar de pensar, que el pensamiento siempre está ahí. Y eso es muy importante cuando vamos a las prácticas meditativas, porque la gente cree que no puede meditar porque no puede dejar de pensar. Y es que nunca hemos dicho que hay que dejar de pensar. Meditar es otra cosa distinta y ahorita hablamos un poquito de eso. Pero entonces cuando yo ya empiezo a meditar o cuando ya empiezo a entrenar en estas prácticas, soy capaz de detener esa red neurológica que siempre está ahí prendida, la apago y prendo otra red, que es la red que se llama la red ejecutiva central, que es la red que me permite enfocarme en una tarea, prestar atención al momento presente, hacer el Atención. mindfulness, la atención plena, el mindfulness. Y esa red también se dibuja en el cerebro. Y esa red que es en espiritualidad, la conciencia, la iluminación, el darme cuenta que yo puedo ser consciente aquí ahora de lo que está pasando aquí ahora, que no tengo que irme por allá, que no tengo que irme para allá. Entonces la gente me dice, pero venga, entonces, ¿cómo hace uno para vivir en el futuro? O sea, si yo todo el tiempo estoy en el presente, ¿cómo construyo el futuro? No, no, no. Hay que vivir el presente con todo lo que tiene, con todo lo que trae. Y parte del trabajo en el futuro es construir, en el presente es construir mi futuro. Claro. Pero ojo, construir el futuro que quiero. Exacto. No el que no quiero, porque todo el mundo en el presente está pensando en lo que no quiere. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo yo hoy, día tras día, para mañana tener estos resultados? Porque lo que tú estás viviendo hoy es consecuencia de lo que has hecho atrás. Exacto. Y lo que estás haciendo hoy es lo que vas a vivir mañana. Exacto. Entonces, la mejor forma de construir o de predecir el futuro es construyéndolo, es irlo haciendo.
Entonces, el presente me sirve para no dramatizar, para no quejarme, para no victimizarme, para entender que en la vida hay cosas muy ricas, pero también hay cosas dolorosas y que esas dolorosas hacen parte de la experiencia, que tengo que tomar aire, que tengo que aprender a ser resiliente y que entre mejor actitud tenga ante estas circunstancias, pues más rápido voy a poder sortearlas. Y aquí es donde entra una frasecita de usted que me gusta mucho, que es suelto y confío. ¿Cierto? Esa frasecita yo la tomé porque la escuché y a mí me funcionaba muy bien. Esa frase no es mía. Esa frase la utiliza mucha gente para muchas cosas, pero me llamó mucho la atención. Algún día me senté con la cámara y yo, a ver, ¿qué tema hablo hoy? Y me acordé del suelto y confío. Y yo dije, ay, yo utilizo esto pues como una estrategia para estar tranquilo. Y empecé a hablar del sueldo, y ni siquiera fue un video, empecé como a grabar lo que estaba pensando. Y yo cuando estoy ansioso, cuando estoy triste, sé que hay algo superior a mí, a lo que estoy conectado, a lo que estamos conectados todos, ¿sí? Y pues es mi concepción de Dios. Y eso me da una certeza de que no estoy solo, que tengo ese respaldo. Y como creo plenamente en eso, pues cualquier necesidad, cualquier afugia que pueda tener, simplemente la pongo en esas manos, en esa energía, hago lo que tengo que hacer yo y suelto y confío. Suelto y confío quiere decir sin expectativas, sabiendo que ya va a llegar, porque cuando estoy con la expectativa de que lo necesito ya, que tiene que ser rápido, que no funciona, no funciona, así no funciona esto. Tiene que ser sin expectativas. Si creamos expectativas, en realidad no estamos confiando, ¿no? Estamos queriendo Total, que sea lo que nosotros estamos manipulando, exactamente. Manipulando, entonces yo lo explicaba con mi hijo llegaba y me decía, papi, ¿me puedes comprar tal cosa? Entonces yo le decía, sí, hijo, yo te la compro. Y él se iba, él no se quedaba ahí, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Oh, ya la compraste, ya la compraste, ya la compraste, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Si yo le decía, sí, hijo, yo te la compro, él ya sabía que mañana o pasado mañana o la próxima semana, que en el momento que yo pudiera, iba a llegar. Pero él ya sabía que si yo le dije, sí, hijo, eso le iba a llegar. Eso es lo mismo. Soy el hijo, arriba hay una energía superior, ¿cierto? Así es. De la que estoy hecho, o sea, que esa energía también habita aquí adentro, entonces la comunicación es acá. O sea, no hay que poner, y lo digo, es que esos temas a veces son delicados de tocar, pero lo digo con respeto, Dios no es un señor por allá de barba que está mirando a ver si cometí pecados para mandarme castigos, no. Eso es una energía que si yo aprendo a comunicarme con ella, pues va a funcionar muy bien, pero la comunicación con esa energía es desde el corazón. Desde el corazón es desde donde sale la emoción, el sentimiento, el campo vibracional, que es lo que entiende esa energía y que es lo que me va a devolver, ¿cierto? Y ese es lo que uno tiene que aprender a manejar. Así es, bueno, hemos hablado de la ansiedad, bueno, hemos hablado un montón de cosas. Sé también por los videos que yo veo de ustedes, los mensajes, y habla mucho precisamente acerca de esto que me acaba de decir ahorita, de esta energía vibracional, ¿no? Y aparte de la importancia, y de la importancia de que esa energía sea como, por ejemplo, la gratitud, ¿no? Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, sentir gratitud cuando estamos pasando por una situación realmente difícil? Como ejemplo, estos 2 años que fue una locura, ¿no? Mediática y para donde uno volteara y por las experiencias que uno iba teniendo. Entonces, ¿cómo? ¿De qué me agarro como para sentir gratitud en ese momento? Yo creería que salvo casos excepcionales, por más difícil que sea tu vida, por más dificultades que existan, siempre hay miles y miles de cosas que puedes agradecer. Así es. Por ejemplo, en lo que me estás contando de la pandemia, a ver si me acuerdo bien, en algún live que hice en la pandemia decía que todos estamos viviendo lo mismo y que todos estábamos en la misma tormenta, pues metafóricamente, o sea, todos estamos viviendo una tempestad horrible, una tormenta horrible, estamos en medio del mar en una tormenta, pero yo decía, pero ojo, no todos estamos en la misma tormenta. La tormenta es la misma, pero no todos la estamos viviendo de la misma manera. Así es. Hay alguien en la tormenta pegado de una ramita tratando de flotar. Hay otro en la tormenta en una balsita de plástico. Y hay otro en la tormenta en un yate tomando champaña. Sí. ¿Listo? Las circunstancias son distintas. Pero siempre, siempre la gratitud es una herramienta que ya además hoy
tiene estudios también científicos, Así es. y sabemos que la gratitud tiene un impacto muy poderoso en los cuadros depresivos. Ujú. A ti te dieron un lienzo para que pintaras tu vida, el paisaje más bonito que quieras, pero resulta que tú empiezas a revisar el lienzo y piensas qué vas a hacer, y cuando estás revisando el lienzo para empezar a pintar tu paisaje, ves que tu lienzo tiene un puntico negro y te quejas. ¿Pero por qué me tocó el lienzo sucio? ¿Pero por qué este puntico negro? ¿Pero por qué tiene esta manchita? Ujú. Y pones la atención ahí, Ujú. ¿sí? Donde pongo la atención, pongo la energía. Exacto. Entonces, me estoy concentrando en ese puntico malo, 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 y se me olvida que el 99,999% del lienzo está perfecto. Ujú. Es lo mismo con el tema de la gratitud. Ujú. Sí, estábamos en la pandemia, sí, que nos tocó quedarnos encerrados, sí, Ujú. pero ¿te faltó comida? No, me faltó comida. ¿Perdiste la vista? No, perdí la vista. ¿Dormías en una cama calientica? Sí, dormí en una cama calientica. Eso es la gratitud. O sea, es que hay una cantidad de cosas que tenemos en la vida que Ujú. siempre están ahí y que por eso no las No valoramos. las Por eso percibimos. dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, tú tienes dos piernas, tú te acuestas y agradeces porque tienes dos piernas. Jamás en la vida has agradecido porque tienes dos piernas. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por cuestiones de la vida, por cualquier situación, pierdes tus piernas? Ahí te darías cuenta de lo importante que eran tus piernas. Entonces, el ejercicio de la gratitud es muy sencillo y lo tengo en un canal, en un video en el canal que se llama El Diario de la Gratitud, Ajá. que lo aprendí de una conferencia de la Universidad de Harvard, donde decían lo importante que era practicar la gratitud y que este ejercicio era muy fácil de hacer. Todas las noches, en la mesita de noche, un cuaderno, una agenda, y antes de acostarme, escribir, porque escribir es muy importante porque conecta con el hemisferio derecho, que es el subconsciente. Escribir 5 cosas que tú tengas que puedas agradecer. No importa que sean cosas de todos los días, cosas del pasado, cosas que te hayan pasado ese mismo día. Por ejemplo, gracias porque hoy tuve una conversación muy linda y satisfactoria con una amiga que no veía hace tiempo. Gracias porque hoy pude tener las 3 comidas del día. ¿Cuánta gente no tiene ni una, por ejemplo? Pero como eso es parte de tu vida, no lo agradeces. Gracias porque tengo el ojo derecho bueno. Y al Ujú. otro día, gracias porque tengo el ojo izquierdo derecho, el izquierdo bueno. Porque Ujú. qué tal que no tuvieras los ojos. Así es. Gracias porque puedo escribir. ¿Qué tal que no pudieras escribir? Gracias porque tengo esta cama. Gracias porque tengo este techo. Gracias porque voy a la cama sin dolor. Ujú. Sí, gracias porque aquí está mi esposo, gracias porque aquí están mis hijos, gracias porque aquí está mi mamá, gracias porque tengo un carro para transportarme. Yo muchas veces voy en mi carro y veo gente en las esquinas esperando un taxi, esperando un bus en medio de una tormenta, y yo ahí mismo digo, gracias Dios. ¿Quién da gracias por el carro? No, pero el día que me toque estar parado ahí en esa tormenta, Exacto. ¿sí? ¿Qué pasará? Listo. Entonces, esas cositas, gratitud, tan sencillo como cuando un paciente viene a la consulta y sale y me dice, doctor, usted no se imagina lo que me ha servido la consulta. El paciente se va y yo cierro los ojos, me pongo la mano en el corazón y digo, gracias Dios. Porque eso es bonito, esa es la gratitud, porque estoy haciendo bien, porque me lo están reconociendo, porque el Ujú. paciente se alivió. Gracias. ¿Sí? Ujú. Hay un japonés que se llama Ken Honda, que Ujú. le dicen el panda feliz, que es un señor pues, muy millonario. Y él enseña cómo manejar el dinero y la relación que hay que tener con el dinero y la energía del dinero. Y él dice que su mentor, que en su momento era el hombre más rico de Japón, le enseñó una clave que era usar la palabra arigato. Ah. Arigato en japonés es gracias. Entonces, arigato al dinero. Entonces, cuando él compra un café de Ujú. $1, que eso es insignificante para él, cuando él entrega el dinero, en su mente repite arigato, le da las gracias a esa energía de dinero porque le va a permitir tomarse una Claro. bebida caliente y le devuelven 2 centavos de dólar y él los Ujú. recibe, los guarda y dice arigato, o sea, le está dando las gracias al dinero. Entonces, tan sencillo como eso, Así tan es. sencillo como eso, esa energía con todo, porque el dinero, pues, ya nos metimos por ahí, el dinero también es energía. Por El dinero supuesto. es una energía de intercambio con la cual podemos vivir también aquí en la Tierra. Y este ejercicio maravilloso de gratitud nos hace darnos cuenta y ser conscientes realmente, ¿no, doctor? Como dijo, el tener piernas, pues bueno, damos muchas cosas por hecho, ¿no? Incluso el tener un techo, un hogar, el poder incluso sentir emociones también, hay que agradecer. Hay que agradecer realmente todo y no lo hacemos, excepto las cosas extraordinarias fuera de lo normal que nos pasa y no nos damos cuenta que en realidad tenemos que agradecer todo porque
nada es, podemos tenerlo ahorita y posiblemente mañana no, ¿no? Pero Entonces, fíjate cómo es el sesgo. Apenas te pasa alguna cosita mala, apenas que sí, ahí mismo, ahí sí eso lo hago gigantesco, ahí sí me concentro en eso. exacto, Entonces, exacto. empezar a practicar la gratitud, Ujú. empezar a tener prácticas de respiración consciente Eso. y empezar a trabajar algún tipo de meditación, tipo mindfulness, Ujú, meditación de la gratitud, porque también hay meditación de la gratitud, ujú, meditación de la compasión. ujú, Todo eso, en la medida en que lo haga bien hecho, con consistencia, de manera regular, va a empezar a labrar ese cerebro, a esculpirlo y va a generar más resiliencia, más tolerancia al estrés, menos reactividad, ujú. menos juicio, menos crítica, más compasión, más benevolencia. Y eso pues me va a ayudar a ser lo que yo defino como espiritualidad, ser una buena persona. Por supuesto, y es inevitable eh, pues transcurrir por la vida pretendiendo que solamente somos seres humanos y no hay nada de espiritualidad, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer uso de la espiritualidad cuando hay una persona, por ejemplo, que en primer lugar está resentida con Dios o con la energía o con el universo porque tuvo una pérdida grande? Pérdida ya sea de un ser querido, pérdida de su trabajo, de su casa, de su vida como tal. Es igual que como la pregunta que hice hace un momento, ¿no? ¿Cómo te agarras de la gratitud? Pero en este caso, ¿cómo te agarras de algo esencial o cómo te agarras de un Dios que representaba algo para ti y de momento te está mostrando una cara, aparentemente te está mostrando una cara completamente diferente a lo que tú creías o tú esperabas? Lo que pasa es que la espiritualidad, Rocío, no es lo mismo que la religión. No, claro, no está bien. Entonces, pues esa reacción ante ese Dios es de pronto por esas doctrinas, independiente de la que Claro. sea, religiosa. Ujú. Entonces, ¿cómo le ayudamos desde la espiritualidad? Pues entonces, de pronto hay que hacer ese proceso, primero que la persona quiera salir de ese estado en el que está y abrirse mentalmente a otras opciones, a otras posibilidades, ¿cierto? Y entender que, bueno, yo puedo seguir perteneciendo a mi culto, a mi iglesia, a mi religión, pero de pronto abrirme a otras miradas distintas y entender a Dios De no diferente. como ese señor allá sentado mirándome, mandándome castigos y cosas malas, sino como simplemente una energía con la que yo me relaciono, que yo puedo cambiar mi relación con ella. La espiritualidad me sirve también para entender que esa experiencia dolorosa y triste era necesaria en mi plan de vida espiritual para trascender, para, para no tener que repetir tantas veces la venida acá a la tierra, ¿cierto? Porque se supone que eso es lo que pasa, que nosotros aprendemos espiritualmente, espiritualmente, espiritualmente y cada venida a la tierra es para aprender más y más y que pues, llega un momento en que ya aprendimos lo que tenemos que aprender y ya nos podemos volver a fundir con esa energía creadora, pero que mientras no hagamos bien la tarea, entonces a veces, y eso es pues, lo que yo creo, lo que he leído, lo que he estudiado y lo que de alguna manera yo he corroborado, Ujú, es que yo allá arriba antes de encarnar, ujú. en ese estado de espíritu, yo me pongo, yo planifico qué es lo que voy a venir a hacer aquí, qué es lo que voy a aprender. Sí, lo que pasa es que allá arriba me lo pongo y a veces me pongo la tarea muy pesada, porque digo, es como la universidad, voy a coger todas las materias que pueda este semestre para no tener que hacer el otro semestre tantas. Y resulta que me cargo tanto que termino perdiendo el semestre y me toca repetirlo todo el tiempo, volverlo a hacer. Entonces, esa visión espiritual sería muy bueno empezar a trabajarla y no esperar a que necesariamente haya el duelo para meterme ahí, porque en ese momento del duelo habrá esa resistencia, habrá ese dolor. Y este camino espiritual, yo lo conocí muchas veces y en muchas oportunidades y me reía de eso, me parecía bobada y todo lo demás. Y llega un momento en que la vida te dice, bueno, ya llegó su momento de que se meta por ahí. Y Wow. habrá personas que pasan por la vida y esa parte nunca las tocó, ¿cierto? Entonces, ser muy religioso, muy devoto a un culto no Ujú. significa ser espiritual, ¿sí? Exacto. Y no profesar ningún culto no quiere decir que no seas espiritual tampoco. Exacto. Así es. Entonces, esas son las diferencias que vuelvo y te digo, a veces hablar de este tema es delicado porque puede uno herir susceptibilidades y simplemente es lo que yo
puedo ujú, enseñarle lo que yo transmito, lo que creo que sirve. ujú, Pero igual, dentro de una doctrina religiosa donde yo me sienta bien aferrado, ujú, yo podría, así como puedo renegar de Dios y decir, Dios es lo peor, yo no creo en Dios, que va a haber un Dios que me castiga de esta manera. Otra persona, dentro de su culto y dentro de su amor a Dios, ujú. puede vivir la espiritualidad diciendo, esos son los designios de Dios, por algo me tocó esto, que se haga la voluntad de Dios y yo sigo. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, Claro, no necesariamente me tengo que salir de mi religión, si exacto. de pronto se entendió eso. No, 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 claro. es Ujú, vivir la espiritualidad desde esa, cada quien la vive como, ujú. como siente que lo puede vivir. Y más que nada, como dijo hace un momento, estar abiertos a, ¿no? Podemos estar equivocados en el concepto que tenemos o que nos hemos formado y sobre todo se nos ha olvidado que a la vida venimos a aprender, que no somos nosotros los creadores de todo esto, o que mejor dicho, hemos creado, pero hemos estructurado y enmarcado cosas que apenas estamos conociendo y aprendiendo, ¿no? Más bien con la mente abierta, asombrándonos de lo maravilloso que es la vida, de todo lo que nos va presentando y de todas estas cosas que sin juzgarlas, sin crear expectativas, nos van a dejar enseñanza, ¿no? Yo estoy convencida que todo lo que vivimos día con día nos enseña algo. Nos enseña algo que necesitamos, que como acaba de decir, bueno, era algo que nos propusimos, veníamos a aprender, y de alguna manera también vamos a entender por qué cuando hicimos el plan allá arriba nos creíamos, o la Mujer Maravilla o el Hombre Increíble, que creíamos que íbamos a poder pasar todas estas materias y por alguna u otra razón no pudimos hacerlo. Pero, wow. Yo sé que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas más. Es un tema bastante grande y usted tiene bastante conocimiento y muchas cosas que ofrecer, pero también sé que está muy ocupado, así que le agradezco de verdad de todo corazón este tiempo, todo lo que nos ha compartido. Y dígame, doctor, si alguien quisiera, yo voy a poner en la descripción del video el link de su página, de su canal, pero si alguien quisiera alguna consulta con usted, ¿cómo podría comunicarse con usted? Las redes sociales mías todas son Pablo Gómez Psiquiatra, el canal de Instagram, el canal de YouTube Ujú. y Facebook. Y ahí están los datos del consultorio, el teléfono, el WhatsApp. Entonces, a través de ese medio se pueden comunicar con mis asistentes y mirar la posibilidad de una cita presencial o virtual dependiendo de dónde se encuentre. Claro, lo cual quiere decir que no nada más son citas presenciales, sino también de cualquier parte donde se encuentre. Sí, la pandemia que nos hizo, que nos demostró que éramos vulnerables, Ujú. esa es una de las ventajas de la vulnerabilidad, la adaptabilidad. O sea, Exacto. siempre renegué de la virtualidad, nunca quise hacer consultas virtuales, hasta que la pandemia me dijo, mire a ver si sí o mire a ver si no trabaja más. Entonces, Wow. y la virtualidad me enseñó, y la pandemia me enseñó eso. Es como una escuela también de humildad Sí, y hoy la virtualidad para mi trabajo se presta perfecto y eso me ha permitido conocer gente de todo el mundo. exacto, eh, exacto. entonces, no, es una herramienta que llegó y Mm. que llegó para quedarse, pues no fue algo transitorio ya. Lo cual ¿Cuánta también gente se amañó en la casa? ¿Cuánta gente vendió la oficina y está trabajando desde la sí, casa porque se dio sí es cuenta que no necesitaba cierto. oficina, por Sí es ejemplo? cierto, sí es cierto. Y aquí también nos damos cuenta cuando decimos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo que creíamos que Así era algo es. malo, wow, abrió muchas posibilidades, mucha gente maravillada se puede comunicar, o con usted se pueden comunicar de todas partes, de Lo cualquier que pasa parte es del que mundo. cuando viene el mal, Ujú. el ego te dice, ¿y esto qué de bueno va a traer? O sea, con toda Sí, seguridad lo va a traer. Lo que hay que esperar, hay que estar abierto a ver qué es lo que viene después. Después de exacto. la tormenta es cuando sale el arco iris. Sin expectativas, completamente hay que estar, ¿no? Sino Sí, confiando, señora. soltando y confiando, como me dijo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Dígame nada más para cerrar y terminar, ¿qué mensaje les quiere dar a las personas que lo estén escuchando? Ay, la clave de la felicidad en la vida, pienso yo, es entrenar la mente. Y entrenar la mente es entrenar la atención. Independiente de que te vayas por el camino religioso, budista, filosófico, es entrenar la atención, es darte cuenta que tú eres dueña de tus pensamientos y que cuando te estés sintiendo angustiado o triste, pares un momentico, respires y revises en qué estoy pensando, qué me está haciendo sentir así y que haga todo ese proceso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué de esta situación es real? ¿Cuál me la estoy inventando? ¿Cuál es del pasado?
qué puedo hacer con esta situación, cómo puedo hacer para enfrentarla lo más rápidamente posible. Y si pues necesito ayuda de un terapeuta para que me ayude a pasar este tramo, pues hacerlo. Pero entrenar la atención. ¿Y cómo entreno la atención? Meditación tipo mindfulness, meditación trascendental, por ejemplo. Hay un ejercicio en el canal que se llama la dieta mental, que es un ejercicio para estar atentos al pensamiento. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero entrenar la atención me permite no estar divagando en esos pensamientos dolorosos y tristes del pasado y del futuro, y escoger mis propios pensamientos. Y si realmente hay algo afuera que no funciona bien, pues mirar qué tengo que hacer para cambiarlo, aceptándolo, pero actuando. Wow. Pues ¿Listo? bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Ok, Rocío, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Chao.